Escucho mucho hablar acerca de la reforma laboral, que se vienen momentos peores, pero nunca nadie habla exactamente acerca de qué es la reforma y si es necesaria o no una reforma y de qué reforma estamos hablando. Me parece que hay momentos como este en los que hay que profundizar en cada tema, ser muy responsable y sobre todo analizar la situación laboral en relación a la situación mundial. En primer lugar eso. Creo que la 27742, la nueva ley de reforma laboral, que en realidad es una parte recortada del decreto, del famoso decreto 7023, la realidad es que hace daño pero no reforma nada en profundidad. La ley de contrato de trabajo cumplió en el 2024 50 años. Obviamente que requiere una adecuación porque los puestos de trabajo no son los mismos, las formas de trabajo no son las mismas, estamos con un nivel tecnológico cada vez más evolucionado. La robótica, ya no la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial dominan el mercado económico, industrial, profesional, y entonces creo que no estamos adecuando esa defensa del trabajador que la tenemos como premisa en pos de defender cuáles son los puestos de trabajo que están en peligro por el avance de la cibernética, de la robótica, cómo vamos a transformar los saberes de los trabajadores para que puedan insertarse en ese nuevo esquema, paradigma de trabajo. Me parece que lo que tenemos que hacer es no decir no por el simple hecho de creer que nos oponemos a la evolución o al desarrollo. La realidad es que tenemos la responsabilidad como dirigentes de estudiar profundamente el tema y ver cómo readecuamos los puestos de trabajo sin que se pierdan derechos fundamentales adquiridos a través de tantos años y con una mirada siempre humanista del trabajo, con una mirada de justicia. Pero yo creo, y una frase que me gusta mucho de un compañero, de un gran compañero que es Tito Geneiro, que dice que la justicia social, el nuevo campo de la justicia social es la educación, y eso es totalmente cierto. Me parece que el sindicalismo tiene que ponerse a la cabeza de esto y no negar una reforma por el solo hecho de considerar que va a ser en contra de los trabajadores, como lo fue esta. Esto ni siquiera fue una reforma, esto fue un cúmulo de artículos que vinieron a hacer daño a pedido de y que no solucionan nada. Sacar las mal llamadas multas de la 24013, de la 25323, que para mí no son multas, sino indemnizaciones, porque además la propia ley derogada decía esa palabra específicamente, tácitamente, indemnizaciones, no va a solucionar el trabajo no registrado. Y el trabajo no registrado, por supuesto que afecta en primer lugar al trabajador y a su familia, que tiene una gran desprotección a todo nivel de salud, de cobertura de riesgos, de accidentes y riesgos de trabajo, de seguridad social, el no acceso a créditos, a vivienda, a ni siquiera poder tomar un crédito. No solo afecta a eso, sino que también afecta ese no aporte a nuestros jubilados, porque se están vaciando las cajas de ANSES, a todo el área económica. Entonces, esto hizo daño sin siquiera pensar o profundizar en el daño que hacía. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué propongo yo? ¿Cuál es mi idea? Trabajar en una adecuación de leyes laborales, siempre con una mirada humanista y de protección,
pero a su vez con una mirada amplia donde se generen, mediante la educación y el profesionalismo, otros puestos de trabajo que va a requerir el mercado laboral. Para eso, obviamente, hay que mirar un poco afuera, hay que entender de qué se trata cuando hablamos de inteligencia artificial, de robótica y qué puestos, hacer un estudio específico de cuáles son los puestos que van a modificarse. Y por otro lado, entender que nunca van a dejar de existir los sindicatos, que si esa es una ilusión, una utopía que tienen algunos sectores empresarios, lamento decirle que eso no va a suceder. Variarán, cambiarán, se adecuarán convenios, se adecuarán estatutos, pero hay que profundizar en eso, ser el vehículo para esa transformación. Desde las escuelas, desde, si no las hay, generar convenios y demás, para que se pueda capacitar para la transformación de los trabajadores que va a requerir el mercado laboral hoy.